Hola amigos, bienvenidos. Esto es Retro Gamer Pro. Hola amigos, nuevamente sean bienvenidos a esto que es Retro Gamer Pro. Mi nombre es Rave y el día de hoy vamos a checar a un juego de PC que se llama Pocket Bravery, que la traducción al español viene siendo Valentía de Bolsillo. Es un juego más de esos que no conocía, pero al final para eso estamos aquí, para ver de qué se trata este juego. Obviamente todos los juegos de PC son más modernos, no hay que retroceder tanto en el tiempo. Sin embargo, la mayoría de estos también son unos de esos juegos que ni siquiera conocía. Esta será obviamente la primera vez que vamos a jugarlo y para también dar opinión, juzgarlo, a ver si es bueno, qué tan malo es, etc, etc. Antes de eso no olviden que el recordar es vivir y que mejor si es jugando. Así que vamos a ver hasta qué año nos vamos a regresar y ver a este juego. $2023. Sí, estamos aquí entonces con este juego. Yo creo que vamos a usar el modo arcade. Nigme, Kimberly, Oxavan, Sebastian, Oxavan, Ok. Sebastian, Hadassah, Hector, Ximena, Que parece una Catrina. George, Indy, Malika, Nuno, Kimberly, Se parece al número 18. Pues vamos a usar al que se ve que es el protagonista de esta historia. Vamos a ver qué tal nos va con este juego que pues es de peleas. Entendido. E já pode chamar uma ambulância. Mas não pra mim. Round 1, fight! First attack! Em prontidão! Critical counter! Danger! Em prontidão! Voltagem explosiva! Em prontidão! Em prontidão! Em prontidão! Critical counter! Em prontidão! Oh, Em prontidão! Critical counter! KO! no estuvo a casi nada de darme esta chica. Round 2, fight! Em prontidão! Voltagem explosiva! Critical counter! Em prontidão! Em prontidão!
Em prontidão! Em prontidão! Ainda não. Voltagem explosiva! Órale, con el gran chipote que tiene la morra. Pues vamos a ver hasta dónde podemos llegar, así nada más. Round one, fight! Counter! Go counter! Go counter! Go counter! Go counter! Flor de lótus! Player one wins! Round two, fight! Refletor! Loto! Conversão! Go counter! Loto! Go counter! Go counter! Refletor! Counter! Loto! Ainda não. Joelhada voadora! Vamos gingar. Refletora! Refletora! Oh. Qué chistosos son los personajes ya después de que los derrotaste. Ok, nos vamos a una versión. Vamos começar com um treino leve. Tá. Round one, fight! Espresso russo. Tesoura russa. Boa. Muito bom. Boa. Espresso russo. Rio. Da. Rio. Espresso russo. 20. Vestida de urso. Conheça o método Arshavin. Ensino. Como Russa. Tesoura russa.
¿Cómo está eso de que yo estoy a su espalda y me ataca? ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con ese? Su posición ahí de... Muito bom! Espresso Russo, fim da linha! Conheça o método Archavin de ensino! Espresso Russo, fim da linha! Tesoura russa! Espresso Russo! Muito vestida de urso! Ahora sí me va a ganar este sujeto. Es que me agarró ahí en la esquina. Sí, sí, sí. Espresso Russo, muito bom! Conheça o método Archavin! Muito bom! Muito bom! Tesoura russa! Muito bom! Tesoura russa! Vamos gingar! Tómala, compadre. Ahora fue la mía. Entonces se supone que es ahí, Inglaterra. Pega, garoto! Round one, fight! Fica frio! Nada mal. Highlander! Ainda não. Nada mal. Highlander! Highlander! Fica frio! Highlander! Nada mal. Highlander! Ainda. Highlander! Nada mal. Highlander! Fica frio! Highlander! Uppercut! Nada mal. Highlander! Highlander! Show! Nada mal. Highlander! Show! Fica frio! Highlander! 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 Nada mal. Highlander! Uppercut! Fica frio! Fica frio! Fica frio! Ahí estuvo. Casi nada de ganarme este compadre. Highlander! Fica Highlander! Fica frio! Fica frio! Nada mal. Prisão de gelo! Highlander! Fica frio! Fica frio! Fica frio! Highlander! Nada mal. Prisão de gelo! Fica frio! Fica frio! Nada mal. Tengo que ganarle.
¿Qué esperabas, compadre? ¿Ganarme? No lo creo. ¿Es una chica? No es un individuo. Un patín ahí en las espinillas para que se quede ahí. ¿Ah, sí? Tómala, compadre. Tómala, amigo. No se te hizo ganarme ni siquiera un round. Nos vamos a la Ciudad de México, donde Jimena nos va a querer hacer la devoción. No manchen, qué pinche manera tan asquerosa de representar a México. No manches, me cae que así como para... Uy, ya se enojó la Catrina.
Qué desagradable eso, ¿eh? Se estivéssemos em um jogo de luta, teríamos uma introdução especial. Ming Mei, você está jogando muito videogame. Round 1, fight! Como um gato. 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 ¿Ya quedó? Sí, ya quedó, mija. No, mija. Se tiene que asegurar de que me dé su ataque, de lo contrario, tómala. Qué barbaridad. Creo que es el último, compadre. Bueno, ahí todavía se ve que hay más personajes, pero quién sabe. Tá ligado? Tá ligado? Fracote. Tá ligado? Vou te pegar. Tá ligado? Otário. Toma, neném.
Sente a pressão. Vou te pegar, hein, boé. Vou te pegar, tá ligado? Otário. Aqui sou eu, cara. Round 2, fight! Vou te pegar, tá ligado? Tá ligado? Sente a pressão. Vou te pegar, hein? Tá ligado? Vou te pegar. Tá ligado? Vou te pegar, hein? Vou te pegar. Tá ligado? Qual é? Isso não acaba aqui. Final round, fight! Vamos xingar. Ainda toma, neném. Vamos xingar. Acabou o caô. Y bien, y entonces, ¿cuál es la historia detrás de este juego? Pues en este juego, en lo que es la versión de la vida aquí, hay un fenómeno que se llama Ichor y es una especie de fuerza interna, así como si fuese el famoso Ki de Dragon Ball, si es que estás familiarizado con esta serie. Que no muchos pueden sentirlo o manifestarlo, y mucho menos tener el control de este. En esta historia los villanos son una organización que se hacen llamar The Pack, que en español viene siendo la manada o jauría, y el líder de esta se llama Héctor, quien es un verdadero desgraciado e infeliz y que no tiene compasión por absolutamente nadie. Luna, quien es el protagonista de esta historia y que a su vez es un ex miembro de la organización criminal ya mencionada, termina por alguna razón en la cárcel. Ahí es donde conoce a el Lobo, quien a su vez se convierte en su amigo y en algún momento es también su mentor. Ya en lo que es el desarrollo de esta historia, conocen a una chica de nombre Mick May, que es muy linda, es muy fuerte y que pertenece a otra organización, que esta se llama Ghost Hat, o en español sombrero de fantasma, y pues yo puedo asumir que está como en una misión encubierta
para también atrapar a el famoso Héctor. Y avanzando un poco más en lo que es la historia, también conocen a Sebastián y a Deza, quienes tienen un objetivo en común, y si adivinaste, es también el atrapar a Héctor. Pasando entonces a lo que es mi opinión sobre este juego, es de esos que ves, checas, juegas y bien, si es que lo llegas a terminar, pero al final lo dejas ahí en el baúl de los recuerdos. Y es que de hecho inicié en lo que es el modo historia y a mí se me hizo muy lento, ya que en el diálogo de los personajes no hay voz, hay que leer literalmente todo lo que se están diciendo, y a mí eso se me hizo tedioso, así que por eso fue que opté por el modo arcade para agilizar un poquito ahí la cuestión. Y bueno, pues ya, y bien, y entonces el resultado lo vieron ahí en lo que es en la sección de cómo se juega. Ya jugando entonces el juego, de primera impresión me recordó a este otro jueguito de nombre Pocket Fighter, donde los personajes son así chaparritos, cabezones, medio chistosos, pero en este a legua se ve mucho más pixeleados los personajes, y eso como que no es muy padre ya verlo en juegos más modernos. Como último dato o comentario más bien, a mí en lo personal en muchas ocasiones me decepciona la manera en la que ven a México o la que lo representan, llámese en película, serie o en este caso que es un juego, y lo pintan como una verdadera porquería, y además de gente borracha, una visión totalmente errónea de lo que realmente es mi país natal. Y pues qué pena realmente por este tipo de contenido que al final a mí no me representa. Al final se agradece que hayan puesto a un personaje que es una chica de nombre Jimena con aspecto de Catrina, pero al final es una representación muy desagradable. Finalmente ya este juego, por algunos puntos ya mencionados de solamente le voy a otorgar lo que son 3 estrellas. Así es entonces como llegamos hasta el final de un episodio más de Retro Gamer Pro. Espero que este haya sido de su agrado, siendo así no olviden de dejarnos un retro like antes de cerrar esa ventana, del que se suscriban a nuestro canal si es que este tipo de cosas son lo suyo, el que compartan a sí mismo con personas que tengan el mismo gusto, y ya finalmente, como siempre, el invitarlos a que chequen los episodios anteriores. Nos vemos en un episodio más de Retro Gamer Pro, y recuerden, Amigos, esto fue Retro Gamer Pro.